¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Parlamento. En los próximos minutos les vamos a contar lo más destacado de toda la actualidad relacionada con la Cámara Foral de los últimos días. Una semana en la que se ha celebrado el primer pleno de control al Gobierno de Navarra. Esta es la razón por la que María Chivite comenzaba con un lamento su intervención. En primer lugar, quiero lamentar la ausencia de la presidenta del Gobierno de esta primera sesión de control. Ella fue la primera que se comprometió con esto, lo hizo en su discurso de investidura, y la primera que no cumple con este compromiso. Chivite indicaba que espera que sea algo puntual y Manu Ayerdi intentaba aclarar esta ausencia. Es si le parece mal que la presidenta esté hoy en Andorra en el plenario de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos. Me gustaría que usted me dijera si le parece bien, mal o regular. Aclaradas las razones de la ausencia de la presidenta Barcos, Ayerdi ponía sobre la mesa las medidas que el Gobierno tiene previsto desarrollar para dinamizar la economía. Desde luego, bueno, pues está con el asunto de Volkswagen arriba abajo todos los días, está con los empresarios y con las centrales sindicales tejiendo un nuevo marco de relaciones laborales, está trabajando con el Departamento de Hacienda en la reforma fiscal y en concreto en el impuesto de sociedades. Y subrayaba, el Ejecutivo sigue trabajando en los presupuestos de Navarra para 2016. Tratando de que las medidas clave que nosotros queremos hacer ya, no además de los planes, las medidas concretas que queremos hacer ya el año que viene, bueno, pues puedan tener el respaldo presupuestario imprescindible. Por su parte, la socialista recordaba las últimas cifras de la encuesta de población activa que dejaba 3.600 personas más desempleadas en Navarra. Es importante que este Gobierno transmita confianza, transmita seguridad y transmita estabilidad. Y creo que hasta ahora no se está haciendo. Y no se transmite estabilidad cuando todo parece en estos momentos estar en cuestión, en revisión o en estudio. Manu Ayerdi aseguraba que el Gobierno trabaja desde el principio en medidas para generar empleo y señalaba tiene otros proyectos en cartera. Será próximamente cuando el Parlamento de Navarra celebre un pleno monográfico sobre el derecho a decidir y la mayoría de partidos políticos ya perfilan su posición. Desde EH Bildu aseguran que el Estado español está en descomposición política. Un tema prioritario que es el cambio político, eso es lo que está comprometido Euskal Herria Bildu y desde luego nosotros no renunciamos a que la Comunidad de Navarra en ese proceso que estamos hablando en un momento determinado tenga también que ejercer el derecho a decidir. Una postura que desde otros partidos no comparten. Nosotros tenemos un proyecto estatal y un proyecto de un país diferente y por lo tanto no estaremos ahí. No, nosotros no compartimos esa posición política. No creemos que la independencia sea la solución, ni en Cataluña ni aquí, para los problemas que tiene la gente. Para la oposición, que EH Bildu apueste por la independencia no es una decisión novedosa. Ellos no creen en nuestro país, no creen en España, han hecho todo lo posible para destrozarla. Lo grave pues es que aquí tengamos un gobierno en Navarra donde está Bildu y aquí la presidenta del gobierno no diga nada. Todos los españoles se lo vamos a impedir y que no nos llame la atención que es una reivindicación histórica de ETA y ahora cuando han llegado a las instituciones aquí en Navarra también es importante que Geroa Abay vea a quienes tienen de socio de gobierno. Y yo me pregunto si esto lo comparte el Gobierno de Navarra, si esto lo comparte la presidenta del Gobierno de Navarra y solo le digo una cosa, que ahí al lado tenemos Cataluña y el problema que tenemos en Cataluña, que tonterías las justas. Por su parte, Geroa Abay defiende el diálogo. El diálogo, la negociación y el pacto estamos en ello. Y en ese pleno diremos claramente todos y cada una de las fuerzas presentes en el Parlamento de Navarra cuál es nuestra posición. Sortu tenga esa posición, es absolutamente respetable, pero es la posición de Sortu. No es la de Geroa Abay y tampoco es la del Gobierno del Cambio. Será en ese pleno monográfico entonces cuando tanto Geroa Abay como las demás fuerzas políticas dejen clara su posición. También en este primer pleno de control al Gobierno de Navarra, este explicó su decisión de retirar la acusación particular que decidió ejercer el anterior ejecutivo liderado por UPN contra un profesor funcionario implicado en los incidentes del Río Reau de 2012. El Ejecutivo Foral ha puesto de manifiesto que pidió un informe jurídico riguroso y se destacó que la actuación del acusado fue en circunstancias ajenas al ejercicio de su función pública. El informe se pidió ante la celebración del juicio esta semana. La pregunta venía de las filas de UPN, donde no han convencido las explicaciones técnicas de la consejera de Interior. La acusación popular se formuló por circunstancias y situaciones ajenas al ejercicio de la función pública, sin que exista habilitación legal expresa para ello, así como se concluyó en la ausencia de precedentes. Los ciudadanos entienden es que el Gobierno no pintaba absolutamente nada ahí. ¿Qué clase de autoridad moral tendrá este profesor ante sus alumnos y alumnas? ¿Les va a decir que pegar a la pareja está mal, pero pegar
a la gente no nacionalista, está bien. Lo que uno entrevé es que el Gobierno de Navarra ha decidido retirarse de la acusación, no personarse, sencillamente porque esta persona es de la cuerda. El Gobierno quiere establecer una política que pase de la vivienda como negocio a la vivienda como derecho. No es voluntad de las cuatro fuerzas que apoyan al Gobierno en este sentido quitar ninguna desgravación fiscal en las viviendas de protección oficial. Tengo que decirle que somos la única comunidad, probablemente de las pocas, que mantiene esa desgravación. Creo que es importante mantenerla. Sobre todo en este periodo en el cual tenemos esas 1000 viviendas pendientes de venta. Por eso el Ejecutivo dice va a priorizar el alquiler al tiempo que mantiene la desgravación para la compra de vivienda protegida, un hecho que los regionalistas alaban. Planteamos un aumento de las subvenciones al alquiler de más de un 10%. Por tanto, es cierto que la gestión de este Gobierno es muy responsable, pero no nos hable de recortes. No es un recorte, estamos hablando de un aumento notable de recursos en este ámbito. Sepa que en los últimos 3 años el Gobierno anterior lo subió un 230%. 230%. El presupuesto. Por lo tanto, esos 10%, pues a lo mejor no es tanto, si lo compara relativamente. En cuanto a la rehabilitación de vivienda, UPN ha asegurado que las medidas propuestas por este Gobierno son espectaculares, pero que ya estaban incluidas por los regionalistas. Queremos, a partir de ahí, además del alquiler, dar un impulso también a la rehabilitación de la vivienda, modificando las ayudas a la rehabilitación, incluyendo y facilitando pequeñas reformas también. Ojalá las sigan con el mismo interés que las propusimos nosotros y ojalá sigan haciendo de este tipo de actuaciones de rehabilitación algo que pueda ser lucido y que se vea al final de la legislatura como una cosa singular que en Navarra se hace muy bien. Pero tanto el vicepresidente Laparra como Zarraluki coinciden en que garantizar el derecho a la vivienda es un aspecto clave y estratégico para cualquier gobierno. Las competencias sobre la Policía Foral siguen generando polémica entre los grupos. UPN, PSN y Partido Popular han rechazado esta semana que varios alcaldes de EH Bildu hayan pedido a la Policía Municipal que priorice la colaboración con Policía Foral en detrimento de Guardia Civil y Policía Nacional. El debate en torno al aumento de las competencias de la Policía Foral va a más. Varios municipios gobernados por EH Bildu han pedido a través de una carta interna a sus policías municipales que prioricen su colaboración con Policía Foral en detrimento de Guardia Civil y Policía Nacional. Y yo me he enterado hoy por la prensa de esa carta o de esa orden. Desde luego, lo que hay en todo caso es poner en valor un acuerdo del Parlamento, poner en valor, yo entiendo, una posición del conjunto de fuerzas políticas de Navarra de que sea la Policía Foral quien poco a poco vaya realizando un despliegue y que corresponda a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Como digo, del año 94 ya viene este primer acuerdo, un repliegue. Una orden interna de algunos alcaldes de EH Bildu que también conocía por la prensa la consejera de Interior. Tanto Beaumont como la presidenta Barcos aseguran que se trata del cumplimiento de la ley de policías aprobada la pasada legislatura. Que sí marca claramente, y parece en cualquier caso además razonable, el que se priorice, no el que se exclusivice, pero el que se priorice la colaboración de las policías municipales primero, que se priorice con la Policía Foral. Es decir, en el caso de que haya habido esas instituciones que desconozco si es verdad que existen o que dejan de existir, no dejarían de estar hechas en cumplimiento de la ley, que es una ley que también es verdad que la Administración del Estado ha anunciado recurso ante el Tribunal Constitucional por entender que eso pues invade competencias estatales. Nosotros entendemos que no. Pero dentro de las cuatro fuerzas que sustentan al Gobierno de Navarra hay diferencias de planteamiento en torno a la Policía Foral. Una reivindicación democrática es la sustitución de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, es decir, Guardia Civil y Policía Nacional, por la Policía Foral. No abogamos por la supresión, sino por una mejor coordinación. Los grupos de la oposición califican lo sucedido de vergonzoso. Que Bildu parezca ahora que quiere ser quien defienda a la Policía Foral cuando ha sido objetivo de la banda terrorista ETA durante todos estos últimos años, la propia Policía Foral, en fin, deja bastante a las claras de qué estamos hablando. Si lo que se está buscando es confrontar a la Policía Foral, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, a nosotros en ese escenario no nos van a encontrar, nosotros creemos que tienen que colaborar. Me parece una vergüenza lo que se está haciendo y también me parece una vergüenza que el Gobierno de Navarra no esté ni haciendo ni diciendo nada al respecto, porque el que calla otorga. Es uno de los asuntos más polémicos de la nueva legislatura.
Llega ya nuestra entrevista de la semana. En los próximos minutos vamos a charlar con la portavoz del Partido Popular de Navarra, Ana Beltrán. Señora Beltrán, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, llevamos ya unos primeros compases de legislatura. ¿Qué primer balance puede hacer? Bueno, pues realmente está siendo una legislatura, por lo menos para nosotros Partido Popular, muy activa. Ya se ve que estamos todo el día metiendo iniciativas en el Parlamento, haciendo muchas preguntas de control al Gobierno, sobre todo, en mi caso, a la presidenta, porque creemos que está tomando medidas, desde luego, medidas sectarias, a nuestro juicio, medidas también que no van con la opinión de la mayoría. Recordemos que ellos, bueno, pues que el nacionalismo vasco, que es lo que representa Gero Abay y Bildu también, no llegan a un 30% de los votos obtenidos en las pasadas elecciones autonómicas. Luego, tras el pacto al que han llegado con Podemos y con Izquierda, bueno, pues ya se ha sumado la izquierda radical o los partidos populistas, ¿no? Entonces está siendo pues una legislatura, en lo poquito que lleva de tiempo, muy controvertida, porque nadie se podía imaginar, o por lo menos la verdad, yo no me podía imaginar que en tan poco tiempo, porque no han hecho todavía ni los 100 días, ellos los hacen en esta semana, pudieran llegar a plantear medidas tan controvertidas, tan identitarias, fundamentalmente basadas en los símbolos de Navarra, en su identidad. Ahora querer que desaparezca o replegar Policía Nacional y Guardia Civil. Una serie de medidas que, lejos de las necesarias y las que le importan a la gente y a los navarros, como son la creación de puestos de trabajo, crear empleo, que las empresas crezcan, que no cierren, que haya trabajo para todos, que haya un desarrollo industrial necesario e importante fundamentalmente para crear empleo. Pues lejos de eso, o de los derechos sociales, que se presentaban como un gobierno, de hecho han hecho una vicepresidencia específica de derechos sociales, y todos pensábamos que iba a ser un gobierno orientado fundamentalmente a los derechos sociales, y nada más lejos de la realidad. La primera medida que han tomado, a pesar de Podemos, que era una de sus señas de identidad durante la campaña, la renta básica universal, pues la primera medida que han tomado es no ponerla en práctica. Claro, luego cuando viene la realidad uno se da cuenta de que una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo. Por lo tanto, claro, ¿qué le voy a decir yo? Pues una legislatura con muchísimo trabajo y sobre todo de un marcado control al Gobierno. Hablaba de temas controvertidos. Esta semana se ha vuelto a generar polémica en torno a las policías, ya lo nombraba usted también, en torno a las competencias que debiera tener la Policía Foral en detrimento de Guardia Civil y Policía Nacional. Pues sí, este es un tema para nosotros, Partido Popular, muy, muy doloroso, fundamentalmente por lo que lleva consigo detrás. Es un tema absolutamente político, lo que nos gustaría al Partido Popular, y en este caso a mí como portavoz de este partido, del Partido Popular, es que se deje de hacer política con este tema. Y fundamentalmente lo que lleva detrás es un hondo dolor, puesto que es una de las reivindicaciones históricas de la banda terrorista ETA, que desaparezcan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, tanto en País Vasco como en Navarra. Y aquí la primera medida que han tomado, de hecho ya lo dijo la consejera, que quieren darle más competencias a la Policía Foral para quitárselas y que haya un repliegue de Guardia Civil y Policía Nacional. Nosotros lo que queremos es que sigan como hasta ahora, conviviendo, porque lo están haciendo perfectamente, conviviendo todas las policías, la foral, como la nacional y la Guardia Civil. Cada uno tiene sus funciones, todos los ciudadanos estamos bien atendidos, que es para lo que está la policía, y aparte también nos da miedo que este mare magnum, todo esto que se está moviendo aquí, también perjudique a la seguridad ciudadana. Por lo tanto, es un tema por dos ámbitos. Por un lado, con respecto a la seguridad de los ciudadanos, que es lo más importante, y por otro lado, por lo que lleva consigo trasfondo político, por ser una reivindicación histórica de ETA, y que un gobierno de Gero Abay, bueno, por lo menos la presidenta lo es, aunque está apoyada por Bildu y por Izquierda, yo no sé exactamente qué posición tienen en este tema, pero lo que sí que le he oído a Podemos es que, bueno, ellos no están tan de acuerdo con la posición más radical de Bildu y de Gero Abay. Y a ver qué pasa, pero nosotros, por supuesto, desde nuestro partido vamos a estar constantemente llamando la atención sobre este tema, porque es un tema muy grave y sobre todo un tema que produce una gran inquietud. Por delante, un tema muy importante de esta legislatura, la reforma fiscal que quiere llevar a cabo el Ejecutivo de Uxue Barkos. ¿Qué valoración hacen?
Pues desde nuestro partido, sí, ya la reforma que tenemos actualmente, la que aprobaron Partido Socialista UPN, también con los votos del Partido Popular, si los apoyamos en su momento, a pesar de que había una subida de impuestos y en algunos tipos impositivos ya nos quedábamos en peor situación que otras comunidades y que el resto de los españoles, en su momento nos pareció mal, pues todavía ahora nos parece muchísimo peor que cuando en el resto de España todas las comunidades y el Gobierno de España ha bajado los impuestos desde el IRPF, el impuesto de patrimonio, el impuesto de sociedades. Aquí en Navarra vamos a tener los más altos de toda España. Y eso que tenemos un autogobierno y una autonomía fiscal que nos da la potestad, nos permite la potestad, siempre dentro de la solidaridad con el resto de España, de tener nuestros propios impuestos e incluso más reducidos en algunos casos, siempre que haya un equilibrio con los de otras comunidades. Pero nada más lejos que encima tenerlos los más altos de España. Me parece un error gravísimo, se equivoca este gobierno, sobre todo porque piensa que vamos a recaudar más por el hecho de subir más los impuestos, y está claro que no es así. Lo normal es que cuando se reducen los impuestos aumenta el ahorro y aumenta el consumo, y aquí va a pasar lo contrario. Una legislatura en la que además también hay que renovar el acuerdo del convenio económico en un momento en el que vuelve a estar en el punto de mira por parte de otras comunidades autónomas. ¿Les preocupa este aspecto al Partido Popular? A nosotros pues nos preocupa relativamente, porque ya tenemos conocimiento que el Partido Popular en esto es muy firme, pero no el Partido Popular de Navarra solo, sino el Partido Popular a nivel España, y sobre todo el Gobierno de España. Mariano Rajoy es el principal defensor del convenio económico y sobre todo de la foralidad como un derecho histórico amparado por la Constitución. Lo mismo el ministro Montoro y lo mismo la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que estos días, hace pues muy poquito, cuando ha habido esta polémica, cuando han empezado a raíz del informe que hicieron los consejeros de Hacienda de varias comunidades autónomas criticando el convenio económico, a raíz de eso salieron las tres figuras más importantes del Gobierno de España a defenderlo, a defender que es un derecho y que no es un privilegio. Por lo tanto, lo que sí que nos daría miedo es que cambiase el Gobierno en España. Es decir, si está el Partido Popular, y es obvio porque lo han defendido y hemos seguido esta legislatura sin ningún problema en la renovación del convenio económico, si cambia el Gobierno, pues a ver qué va a pasar. Por lo tanto, la mayor seguridad del mantenimiento del convenio es que vuelva a gobernar el Partido Popular. ¿Cómo afronta el Partido Popular a nivel nacional estas elecciones? Bueno, pues desde luego, como siempre, con mucha ilusión, pero aparte con mucha ilusión, que con eso no se va muy lejos. Bueno, es importante también tenerla, pero independientemente, aparte de eso, quería decir, sobre todo lo afronta con la intención y el interés de comunicar bien claro a todos los españoles qué se ha hecho durante esos 4 años de legislatura. Una legislatura dificilísima, como todo el mundo sabe, con una crisis económica tremenda, con un país que cogió el Partido Popular absolutamente en bancarrota, prácticamente no había dinero ni para pagar las pensiones, con cada día se destruían muchísimos puestos de trabajo, y ahora todo eso se ha conseguido dar la vuelta con las reformas, con las medidas que ha tomado el Partido Popular, que podrán gustar menos, pero que hay hechos constatables, y es que no lo decimos nosotros, Partido Popular, sino que lo dicen organismos internacionales, fundamentalmente la Unión Europea, que en España, con el Gobierno del Partido Popular, se han hecho las cosas bien hechas, por supuesto con mucho esfuerzo por parte de todos los españoles, pues porque ha habido que tomar medidas que han sido duras, pero que eran imprescindibles de tomar para luego poder tener el crecimiento que ya empezamos a tener ahora. ¿Les da miedo que determinados casos, como el caso Bárcenas, por ejemplo, les vayan a influir en las próximas elecciones? Bueno, pues el caso Bárcenas y los casos de corrupción que han ido apareciendo en esta legislatura, tanto en unos partidos como en otros, pues es un tema que está ahí, es un tema desgraciadísimo, pero yo siempre digo lo mismo: la corrupción no es propia de un partido político, es propia de la persona que la comete, porque puede haber personas que no tienen ética, no tienen moral y roban, estén en un partido político, estén en un gobierno, estén detrás de la caja de un bar o estén siendo un funcionario. Es decir, quien no tiene ética y quien no tiene moral, pues lo hace en un sitio y lo hace en otro. ¿Si perjudicará en las elecciones o no? Ya se ha explicado muchas veces y se han tomado medidas muy serias para acabar con la corrupción. De hecho, todas las personas que han estado imputadas por casos de corrupción en el Partido Popular y que se ha demostrado que lo han sido,
ya no están en el partido, tuvieron que dimitir y de hecho no solo del puesto que ostentaban, sino también del partido. Esta semana Podemos aquí en Navarra ha planteado que todos los parlamentarios y parlamentarias de la Cámara Foral hagan pública su declaración de bienes, su patrimonio. A priori parece que todas las formaciones estarían dispuestas, se va a llevar a estudiar en una ponencia, ¿no? ¿Qué postura adopta en ese sentido el Partido Popular? Pues todos los grupos no. Ayer me bueno, parecía a mí Geroabay como que está sí, Geroabay era bastante crítico en torno a esta propuesta. El Partido Popular, yo lo que he declarado después de esta propuesta de Podemos es, como idea general, claro que la vamos a apoyar. Se llevará esa ponencia y se analizará. Pero también es cierto que la obligación de declarar nuestro patrimonio, si es que ya lo hacemos, ya declaramos nuestros bienes y nuestras actividades, es obligatorio cuando tomas posesión del cargo aquí en este Parlamento de Navarra, dejar y hacer una declaración que queda custodiada por la presidenta del Parlamento y por el letrado mayor. O sea, nuestra declaración ya está hecha. Otra cosa pero es que no no sea pública para la ciudadanía. Claro que no, efectivamente. Ese es el paso que quiera. Pero a mí me interesaría saber y me gustaría saber un análisis más profundo, fuera de demagogias y populismos, ¿por qué le tiene que importar tanto a la ciudadanía qué es lo que tiene de bienes un parlamentario? Y digo por qué. Cuando es un parlamentario es que ahí habría que hacer, a mi juicio, habría que hacer diferentes selecciones, porque una persona que ha estado durante X número de años, habría que poner un número de años dedicado a la política, pues habría que ver si cuadraba sus ingresos con el estado de sus cuentas o con los bienes que posee. Pero cuando hay otras personas que no se han dedicado más que en un breve espacio de tiempo a la política y que provienen de otras actividades, a mí hasta cierto punto no sé si me parece justo que tengan que enseñarlo públicamente. Entonces, por eso me parecería que lo más justo es que se estableciese un número de años dedicado a la política por una persona, pues a partir de quien ha estado 10 años, bueno, pues con este salario a ver si cuadra o no. Entonces, hacerlo de una forma menos populista y con menos demagogia que lo que pretende Podemos. Ahora bien, desde luego nosotros no nos vamos a oponer. Veremos qué se decide finalmente en esa ponencia. Antes de terminar, quería preguntarle por una última cuestión. La semana pasada varios alcaldes de EH Bildu pedían el desmantelamiento de la delegación del Gobierno en Navarra. Bueno, pues lo que pida Bildu, como decía muy bien dicho la delegada del Gobierno, cuando Bildu aplauda cualquiera de sus decisiones, entonces ella reflexionará si está haciendo las cosas bien. Mientras Bildu se meta con ella, es que va por el buen camino. Por lo tanto, nada que alegar. Bildu no quiere ni que haya delegación de gobierno y, por supuesto, no quiere ni que exista Navarra como comunidad foral diferenciada, no quiere que esté la Guardia Civil ni la Policía Nacional. Ya sabemos lo que son, por lo tanto, es una más de Bildu a la que poca importancia, con todo el respeto, le doy. Señora Beltrán, pues muchas gracias por habernos acompañado estos minutos aquí en el programa Parlamento de Navarra. Muchísimas gracias a ustedes. Muy amable. Gracias. Y esta semana se ha hablado de la situación del Sáhara, también en la Cámara Foral. Hemos conocido la situación de los campamentos de refugiados, el Sáhara ocupado y las zonas liberadas. Lo hemos hecho a través del activista saharaui Hassana Alia, que ha contado cuál es su situación. Hassana pone nombre y rostro a la difícil situación que viven muchos saharauis. Él es un activista de los derechos humanos. Lleva años luchando por la libertad de su pueblo a decidir. Su actividad le ha llevado a ser detenido y un tribunal militar emitió una orden de busca y captura. Más de 20.000 saharauis salimos de la ciudad de Layún y de otras ciudades y decimos que no vamos a volver hasta que nos cumplen nuestros derechos sociales y políticos. El día 8 de noviembre de 2010 saltaron los militares, asesinaron a personas como un niño Najem El Garhi de 14 años y también incluso a saharauis que llevan nacionalidad española. Después de este campamento me juzgaron, me condenaron a 4 meses sin ejecución. Llegó al País Vasco y ha pedido asilo político en España. Su solicitud fue denegada y acudió a la Audiencia Nacional, donde han paralizado su extradición. En esta denegación la verdad que ha sido una denegación vergonzosa por parte del Ministerio Interior, porque en esta denegación, digamos, legitima o digamos, reconoce un tribunal militar que ha sido denunciado por numerosas organizaciones internacionales como Amnesty International, Human Rights Watch, Robert Kennedy, la Comisión de Derechos Humanos Europeo, parlamentos autónomos de todo el Estado español y también incluso asociaciones de derechos humanos marroquíes han denunciado que ha sido un juicio ilegal, un juicio farsa sin garantías
porque no han presentado ni una prueba contra nosotros. Denuncia haber sufrido torturas, como muchos de sus compañeros, y dice que seguirá luchando por la normalización de la situación en el Sáhara Occidental. Lo ha explicado en el Parlamento de Navarra, pero recorre muchas comunidades autónomas dando conferencias sobre la situación de los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Y este lunes el Parlamento se concentraba en señal de repulsa contra las 4 muertes por violencia de género en los últimos días en diferentes puntos del país. La Cámara Foral también rechazaba la agresión sexual que sufría una joven durante la celebración del Nafarro Añés. El Parlamento muestra además su preocupación por las actitudes y comportamientos machistas que se dan especialmente en el ámbito festivo y por parte de chicos jóvenes. Así terminamos. Gracias como siempre por su compañía. Les espero la semana que viene con toda la actualidad parlamentaria. Adiós.